Bahamas. Que Dios los cuide, mandamos ángeles de allá. En un momento vamos a orar por ellos. Quiero que abra la Biblia. Hoy en la mañana, de repente, las cosas en lo sobrenatural son de repente siempre. Por eso es que el hombre no puede pronosticar. Ellos pueden pronosticar por cuando hay un patrón, hay una historia, hay un trasfondo. Así el hombre es el método para conocer el hombre, cómo reacciona cuando tiene presión, etc. Y lo mismo hace con la naturaleza. Siempre tratan de buscar una forma de interpretarlo. Y así de repente el Señor me dijo: quiero que hables acerca de las señales del último tiempo. Yo quiero que vayamos a la Biblia. Quiero que me oiga atentamente. Quiero que me escuche atentamente. I think, do we have too much light? I think it's too much light. Or is that what you need to record? Quiero que vaya a la Biblia y vayamos todos en el libro de Mateo capítulo 24, verso 1 en adelante. Quiero hablarles de las señales del último tiempo. Y este es un momento que tenemos que oírlo. Quiero que lo oiga en el espíritu. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará ahí piedra sobre piedra que no sea derribada. Quiero que vea. La revelación es lo que está dentro del verso. Nosotros leemos, pero si no hay revelación, vamos a leer simplemente la Biblia. Y yo le hablo eso y le leo la Biblia. Pero de dentro de eso está la revelación, que solo el Espíritu Santo, que conoce la palabra, porque Él fue el que la inspiró, puede darlo. Y mire lo que dice allá. Esa primera parte de ese verso, esa profecía, él dijo: este templo va a ser destruido. 70 años más tarde fue destruido. Entonces, verso 3, o sea que desde ya esa profecía se cumplió. Y dice: y estando a él sentados en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal? Ahí está la revelación dentro de la palabra. ¿Qué señal habrá de tu venida? Si no hubiese venido, si no Cristo no viniera otra vez, ¿por qué le preguntan? Porque hoy en día usted lo cree porque yo se lo enseñé. Pero hoy en día hay pastores negando la segunda venida. Están negando el rapto, la venida. Entonces dice: ¿cuál será la señal de habrá tu venida y del fin del siglo? Otra traducción dice: el fin de esta edad. Entonces, hay dos tipos de señales. Hay una señal de su venida. ¿Cuál es la señal? Hay una sola, y esa no se ha cumplido. Hay una sola, porque ellos le preguntan: ¿cuál es la señal que habrá de tu venida? Mateo capítulo 24, versos 13 y 14. ¿Cuál es la señal de su venida? Porque hay una señal de su venida. Le voy a mostrar rapidito. Y el que persevera hasta el final, este será salvo. Verso 24. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Ahí está la señal. Para testimonio a la nación. En otras palabras, este evangelio es por testimonio. Y entonces vendrá el fin. La señal de su venida es la predicación del evangelio a todo el mundo. En otras palabras, toda la tierra, todo el mundo va a escuchar el mensaje de Jesucristo. Y por eso nosotros estamos como ministerio, estamos haciendo un papel importantísimo en todo esto. 2, está la señal de su venida y está la segunda,
las señales del fin del siglo, o las señales para que esto todo se termine. ¿Cuáles son las señales? Mateo capítulo 24, ahí lo que se llama, hay casi 25, 27 señales de la venida de lo que va a haber el siglo, el final del mundo. O se llama eso señales del tiempo final. Solo en Mateo hay casi 20 y pico. Mucho más en otros libros, pero quiero que me oiga. Entonces, hay señal de la venida y hay señal del fin del mundo. Las señales del tiempo final. No se confunde. La señal que este mundo está listo para acabarse es que el evangelio se va a predicar en todo el mundo. Y como hoy la tecnología se puede hacer eso en un día. Eso se puede hacer rápido. O sea, que eso no se preocupe, que eso viene rápido. Y Dios nos va a usar a uno. Nosotros somos uno de los que Dios va a usar en el mundo para eso. Entonces, 24, entonces vendrá el fin. ¿Cuál es el punto? Hay señales. ¿Qué es una señal? Yo quiero que lo anote. Una señal es una realidad espiritual que apunta a algo o a alguien. Una señal espiritual es una realidad, es una verdad que apunta, que muestra, que dice de alguien o de algo. En otras palabras, una señal de tráfico que te dice para, no te está diciendo que ella es la principal. Ella te está diciendo, espérate, no sigas, para. Entonces una señal te dice, hay una señal que te dice a la derecha, pero no significa que el final es la derecha. O sea que una señal habla de algo más, no termina en ella. ¿Ustedes están acá? Una señal no termina en ella. Entonces una señal es una realidad espiritual que apunta a alguien o a algo. ¿Qué apunta entonces estas señales? Entonces hay 14 señales en el libro de Mateo y se las puedo leer, pero son un montón. Pero este es el punto. ¿Cuál es el punto? El punto es este, que hay señales en el mundo. Entonces las señales que estamos viendo ahora mismo, y puedo tomar 24 de esas 24 señales, pero voy a tomar una, las señales de la naturaleza. Una señal es diciéndonos Dios, diciéndonos, hablándonos. Dios a través de una señal le habla al mundo, le habla, es decir, es una realidad visible que la gente la puede ver. Le habla al mundo, le habla a la iglesia y le habla a Israel. Las tres cosas de lo profético: Israel, la iglesia, el mundo. Dios tiene señales para Israel, Dios tiene señales para el mundo, Dios tiene señales para la iglesia. Entonces una señal es una realidad visible que el mundo la ve y Dios dice, yo te estoy mostrando, yo te estoy enseñando, yo te estoy enseñando que yo vengo pronto y que este mundo se termina. Es decir, cuando estamos viendo señales, porque cuando una persona no tiene discernimiento, ve señales físicas y piensa que es otra cosa más. Entonces, dentro de esas señales está las hambrunas, las pestilencias, el engaño, la apostasía, el amor se enfría, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Las señales, por ejemplo, van a ocurrir. Siempre han ocurrido terremotos, pero ¿cuánto tiempo? Han ocurrido huracanes, pero ¿cada cuánto tiempo? Entonces, la señal, esto es lo que les voy a enseñar. Primero, entre más nos acercamos a la venida del Señor, estas señales se vuelven más frecuentes y ocurren con mayor intensidad. Esa es la primera parte, que a medida usted vea estas señales, van a ocurrir con más frecuencia y van a ocurrir, oído, más intensamente. Entonces la pregunta es esta: alguien tiene que explicar, alguien tiene que abrirle los ojos a un pueblo, alguien tiene que oírle los oídos para que entienda. Y dentro de los 5 ministerios,
Dios ha escogido apóstoles y profetas para hacer dos cosas. ¿Qué está pasando? Para explicar qué está pasando y por qué está pasando. Ustedes me escucharon, toda la iglesia. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está pasando? ¿Y cuál es nuestro rol, nuestra función? ¿Cómo nosotros reaccionamos ante estas señales? Voy a repetir otra vez. Dios, apóstoles y profetas, tenemos la visión, lo que dado por Dios, para explicarle a un pueblo qué está pasando y por qué está pasando. Entonces, ¿cómo el pueblo debe actuar cuando estas señales ocurren? ¿Dónde estamos proféticamente? Es decir, ¿qué tan cerca estamos de su venida? Eso es un tópico largo. ¿Cuál es la señal de su venida? Otro tópico largo. ¿Cuáles son las señales del tiempo final? Vamos a tomar señales. Diga conmigo señales. Dígale que está al lado, señales. Vamos a tomar 24 señales. No tenemos el tiempo, nos tomaríamos aquí semanas y semanas, pero tomemos una, la primera. Lucas capítulo 25, 21, 25 y 26. Quiero que vea. Esta es una de las señales del tiempo final. Y alguien dice, sí, pero Job tuvo eso también. Y no, momentito. Yo le dije, la diferencia es que en un tiempo ocurrieron. Pero, por ejemplo, yo tengo récord de estudios, cuando yo estudié historia en la universidad, donde dice que los huracanes ocurrían cada 10 años uno, cada 20 años dos. Una cosa que casi no ocurría. Entonces las señales se están cumpliendo. You need to move, guys. Entonces dice, entonces habrá señales en el sol. Mire para allá. Dios usa el billboard del cielo. Son las señales. ¿Usted ha visto cómo dice ahí en la entrada King Jesus Ministry? Esa es la señal donde la iglesia está localizada. Hay algunos de ustedes que están tan despistados que se van para Homestead. ¿Puedo entender la iglesia? La señal me indica, no termina en ella misma. La señal me está diciendo algo más. Me está apuntando a alguien o algo mayor que ella misma. Usted diga, ay, me voy para Rey Jesús, y te queda, ay, qué linda la señal, amo ese rótulo, no, espérate, tú lo que llamas la iglesia, el templo aquí adentro, pero la señal te dice, allá es. La señal dice, entonces habrá señales de todas las señales del tiempo final. No es lo mismo que las señales de la venida. Las señales del tiempo final, de que estamos llegando al final de esta era. Una de ellas es el miedo. Pero Job tuvo miedo. Job sí tuvo miedo, pero este miedo que viene no hacía lo que hacía en Job. Este miedo es intenso, es catastrófico. Usted va a ver que todo lo que ocurre en la naturaleza, está loca la naturaleza. Porque todo se vuelve extremo, categoría 1, categoría 2, categoría 3. Antes la gente asustaba porque era una tormenta. Ahora categoría 5, eso es catastrófico. Eso bota un edificio, lo destruye. Eso es una bomba. Que Dios tenga misericordia de las Bahamas. Eso es una bomba. Eso es una bomba terrible. Pero porque estamos viviendo, es más intenso y es más frecuente. Más intenso es como la mujer que va a dar a luz. Los dolores, cuando eso va a parir, los dolores se vuelven más intensos. Y dice, entonces habrá señales. ¿Ustedes están acá? Habrá señales en la luna, en las estrellas, en la tierra, angustia de la gente. ¿Cuántos salieron a buscar agua? Levante la mano. Todos fuimos. Porque eso es sabio y prudente hacer. Eso no es miedo y eso no es temor. Ponerle cosas a su casa, eso es prudente hacer. De todas maneras, la madera que le pongan no va a levantar, no va a parar al huracán. Lo que lo va a parar es la sangre. Pero hacemos nuestra parte. ¿Cuántos entienden?
Entonces, habrá señales en el sol, en la luna y las estrellas. Ese es el billboard, las señales. Eso que te apunta, te está diciendo algo. Dios nos está diciendo algo a Israel, a la iglesia y al mundo. Ese es lo que está diciendo. Hey, miren esto. Y dice, estas señales las van a ver. Voy a usar la luna, las estrellas y todo esto. Y dice, la tierra, angustia de la gente. La gente como loca, le pitándole, gritándole, maldiciéndole. En un supermercado estaban agarrándose a piñazo. Se están locos. Como diría uno amigo pastor, está loco, está loco, está loco. Y la tierra angustia a la gente, confundidas a causa del bramido del mar y las olas. A causa del bramido del mar y las olas. Vamos, verso 26. Entonces dice, esto causa desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que han de sobrevenir en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, 26, desfalleciendo los hombres. Quiero que me ponga la traducción en inglés. La traducción dice, vendrán expectación sobre estas cosas. En inglés, put it in English, please. Los hombres desfalleciendo por temor. Y dice, verso 25, 25. Y dice, 25. Y habrán señales en el cielo, en la tierra y sobre la tierra, con perplejidad. Perplexity. La palabra perplejidad significa sin salida. Cuando usted le dice al médico, no tienes solución, ¿qué significa eso? Hoy Dios, con una señal de esas que venga, muestra realmente quién de verdad tiene el poder de Dios. Porque como nosotros podemos dar salida a todos los problemas que hoy el gobierno no los tiene, un montón de gente no tiene la solución. Aún hay un montón de iglesias que no tienen solución para los problemas de la gente. La gente llega enferma, sale enferma. La gente sigue oprimida, sigue oprimida. No tienen solución porque no tienen salida, porque no tienen el poder sobrenatural. Entonces, aquí y dice, va a haber perplejidades. Entonces, la primera es esta. Entre más cerca nos venimos a la venida de Cristo y al final de esta edad, se intensifica y se hace más frecuente. 2, anote esto. El hombre no tiene respuesta para lo que está pasando. El hombre no tiene respuesta. Y lo más triste es que la iglesia de Cristo en el mundo se aleja de lo que es la respuesta. Se aleja del poder de Dios, de la oración, del ayuno, de la búsqueda. Se aleja de aquello que trae respuesta. El hombre no tiene respuesta. Entonces, al intensificarse, esto es lo que va a pasar. Por eso, si hoy necesitamos lo sobrenatural, es hoy. Es hoy. ¿Cómo usted para un monstruo de eso con en su propia fuerza? Usted necesita el poder de la oración. Ustedes me entendieron todos o están perdidos acá. Esa gente, ¿cómo reacciona? Por el bramido del mar. ¿Cuál es la condición y vamos a decir del mundo, sino de Miami, de Florida? La gente se vuelve por el miedo. Les agarra un miedo. Y la pregunta es esta: ¿cómo usted y como yo hacemos la diferencia entre el vecino santero que vive al lado, el borracho que vive al lado, el ateo que vive al lado, y todos estamos en la cuadra en miedo? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que usted cree en un Dios sobrenatural. La diferencia, porque si usted cree en un Dios que no puede parar la tormenta, usted está en la misma categoría que el santero.
Entonces Dios está revelando, está trayendo esas señales que apuntan, que dice: yo vengo pronto, esto se termina rápido. Y los cielos, la mar está sonando, la gente está desfalleciendo del miedo, está cayendo de miedo. Y dice: pero en medio de todo eso, sin salida, hay problemas que no tienen salida, que solo un acto milagroso de Dios puede intervenirlo. Y si usted no cree en milagros, estamos aquí en la iglesia. Dice: el bramido del mar. Gracias por allá. Entonces dice allá: el miedo, ¿qué hace el miedo? Usted ve la gente desfalleciendo. ¿Ha visto esa gente que se desmaya y dice: se desmayó? Y alguien dice: no, se desmayó porque le duele la cabeza. No, el miedo. Hoy va a ser normal las enfermedades mentales. Gente cayendo, desfalleciendo por el miedo. Pero mire lo que dice el verso 26. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Qué es lo que hace que los cielos se conmuevan? Una de las cosas es una bomba nuclear. ¿Usted cree que los hombres crearon lo nuclear, el poder nuclear, para nada? Le cuento. En la gran tribulación dice la Biblia que murieron la tercera parte de los hombres. Lo que puede matar la tercera parte de los hombres es una bomba nuclear. Y eso va a venir. Pero la iglesia, el remanente, va a estar en el cielo. Entonces, eso no es para nosotros, para los que son remanentes. Ahora, ¿qué hace el miedo? Cuando una persona está en miedo, hoy veo usted todo el mundo corriendo, desesperada. Mucha gente de nuestra iglesia, porque no todos son el remanente. ¿Sabe qué? Se fueron para otro estado. No le diga a nadie. Se fueron para otro estado, se fueron para otro país. Que dice que huyendo de Dorian. Y hay algunos que se fueron huyendo para North Carolina, y para allá va el huracán. ¿Cuántos están acá en la iglesia? ¿Cuál le digo? El miedo te hace huir. Pero miren lo que hace el miedo. Primero, el miedo te hace ver las cosas no reales. Cuando tienes miedo, te ves que no ves lo real. 2, el miedo te paraliza. 3, el miedo no solamente te paraliza, te atormenta, te castiga. Y 4, el miedo causa no solamente eso, sino el miedo no es otra cosa que una ventana al infierno. Voy a repetir: el miedo es una ventana al infierno. La persona que vive en miedo tiene una antena conectada. Por eso todo lo malo se te pega. Tienes miedo a morir, tienes miedo a tener un accidente, tienes miedo a perder los hijos, tienes miedo a enfermarte, tienes miedo a perder la familia, tienes miedo a perder la salud, tienes miedo a perder la salvación, tienes miedo a todo. Y el que tiene miedo tiene una antena conectada al infierno. Alguien me dice amén, porque en la mañana a las 9 la gente estaba más conectada. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que la gente ahora mismo, el miedo es una de esas señales del último tiempo. Por eso es que usted ve a la gente falleciendo de estrés, con un estrés ansiosa, con miedo terrible por todo lo que está pasando, por el bramido del mar. Óigame, cuando dicen categoría 5, es una bomba nuclear. Eso te orinas en los pantalones si no tienes a Cristo. Y algunos que tienen a Cristo, pero son más miedosos que el santero de la esquina. Hay algunos, tienes que levantarte, porque en medio de todo esto, mira lo que dice el verso. Esto está poderosísimo. Verso 26. Y dice: y las potencias de los cielos serán conmovidas. Mire lo que dice en inglés. El inglés dice otra cosa y dice más o menos lo mismo, pero quiero anunciarle esto, porque dice, vamos en inglés, dice lo que dice en inglés. Lucas capítulo 21 verso 6. Y dice: for the powers of heaven shall be shaken. Van a ser sacudidos. Dios me habló a mí y me dijo: viene un sacudimiento personal, corporal, nacional, mundial,
donde yo voy a sacudir todo. Y yo dije, Señor, ¿y por qué? Porque me dijo, porque en la iglesia mía, la novia que va a ser mi novia, tiene que pasar por un sacudimiento. Gente que no ha pasado nada en la vida, no te vistas de mona, que no vas a ningún lugar. Gente que no ha pasado nada, viene un sacudir en tu salud, en el matrimonio. Hay muchos de ustedes que ya están en eso, en los hijos, la casa, la finanza. Es un sacudimiento. Y Dios me dijo, yo lo estoy sacudiendo porque un sacudimiento revela quién es realmente usted. Si usted es un gallito, si usted es un tigre como dominicano, después de un sacudimiento, cuénteme la historia. Si usted es un berraco como un colombiano, después de un sacudimiento espiritual, emocional, físico, financiero, después de ese sacudimiento, yo quiero que me diga, pasé el infierno y todavía estoy parado. No se sorprenda por el fuego de prueba que viene, porque ese sacudir es parte de las señales del último tiempo, donde hay un sacudir. Todo lo que no es de Dios, cuando hay un sacudimiento se cae, se sacude, se sacude. Solo queda lo que es de Dios. Si tú dices que tú tienes fe, después de un sacudimiento, ven a contármelo. Si tú dices que no tienes miedo, cuéntame después de un sacudimiento. ¿Cómo vas a creerle? Hay alguien que está siendo sacudido acá. Hay personas acá. Pero dale gracias a Dios, porque es señal del último tiempo, preparando a la iglesia, al remanente, para la venida de Cristo. Vamos, diga un grito de victoria. Yes, Lord. Diga yes, Lord. Diga sí, Señor. Dile que este lado está siendo sacudido, hermano. Ustedes están acá en la iglesia. Wow. Y dice todo. Es más, Ageo capítulo 2, verso 6. Se lo voy a leer porque lo veo con ustedes con cara y guanajo. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco, my God, siento la presencia de Dios. Yo haré temblar los cielos, la tierra, el mar y la tierra seca. Verso 7. Y haré temblar todas las naciones y vendré el deseado. Mire, el sacudimiento primero y Cristo viene pronto. O sea que si usted está pasando por algo difícil y un sacudimiento, yo que usted me alegro en vez de tener miedo. Yo que usted doy un grito y le doy una patada a Jezabel. Yo que un día le doy un grito y le doy una patada al diablo. Ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos entienden esa palabra? ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo es lo siguiente. Mire esto. Las señales del tiempo final son diferentes a la señal de su venida. Son dos cosas diferentes. Entonces, la segunda señal es el patrón del clima. El patrón del clima, the weather pattern, el patrón de weather pattern. Es decir, que tierra, mar, agua, todo esto es una señal. Y los huracanes. Apóstol, ¿y dónde dice eso en la Biblia? Pruébemelo, por favor. Salmos 148, verso 6. Dios usa el sol, la luna, las estrellas como billboard. ¿Cuántos saben lo que es un billboard? Un anuncio en una pantalla para hablarnos, para decirnos: hey, despierten, esto se acaba.
y el fuego y el granizo, la nieve, verso 8, perdón, el fuego, el granizo, la nieve, el vapor, el viento de tempestad